Hola a todos, súper entusiasmada de estar hoy día con ustedes. Decidí hacer un podcast yo sola. De hecho, normalmente hago podcast entrevistando a colegas en el mundo de pricing y revenue management, pero hoy decidí hacerlo yo sola para contarles un poquito más acerca de por qué elegir una carrera en pricing o por qué elegir una carrera en revenue management. Eh, ya llevo cerca de 16 años trabajando en esto, me encanta y veo que cada vez hay un creciente interés en abordar este mundo, así que hago este podcast para, si tienen ahí alguna ligera de duda, dicen, oye, esto suena interesante, pero no estoy súper seguro de que es lo que quiero para mí, por un siguiente paso, etcétera. Espero al final de ese podcast haberlos convencido. De repente, primero contarles cómo llegué al mundo de pricing y revenue management. De hecho, llegué, creo, como mucha gente, por casualidad. Em, en ese momento yo trabajaba en consultoría y me ofrecieron la oportunidad de poder unirme al equipo de Land Airlines en Chile para entrenarme en el mundo de Revenue Management y Pricing. Entonces, cuando me contaron de esto, lo primero que dije fue, ¿y qué es eso, no? O sea, ¿cómo se come? ¿De qué se trata? Nunca en mi vida había escuchado nada al respecto. Además, estamos hablando hace 16 años, con lo cual, si esto además es algo bastante nuevo hoy en día, en ese tiempo, con más razón, era súper nuevo. Eh, y en ese momento, cuando me comentaron de esa opción, bueno, tenía muchas preguntas, averigüé lo poco que había acerca de esto. De hecho, hasta hoy en día no hay mucho material al respecto, pero me encantó una definición que me dio en ese momento Sergio Mendoza, que además es parte del Congreso y siempre colabora con nosotros de diferentes formas, incluida algunas entrevistas súper buenas que tenemos con él. Y la manera en la que él me escribió en ese momento el Revenue Management y Pricing era como un laboratorio. Un laboratorio donde uno podía ejecutar diferentes experimentos comerciales para generar impacto en el top line y podía tener un resultado muy cercano, tangible digamos, cercano me refiero con poca diferencia de tiempo, algo muy tangible y objetivo para saber si lo que uno había hecho había funcionado o no. Me pareció súper interesante. De hecho, llegó a mí porque yo tenía este afán, estas ganas de impactar, de generar un impacto. Y el revenue management, esa es una de las cosas que te da, que justamente te permite ver el impacto de tus acciones de una manera muy cercana. Eh, entonces, bueno, él me habló acerca del rol, me pareció interesante, además aprender de aerolíneas, bueno, claramente además en ese momento yo era súper joven, bueno, sigo siendo joven, pero en ese momento era más joven aún y por ende toda la parte de aerolíneas me llamaba mucho la atención. Así que, bueno, me embarqué en esa aventura, buscando aprender mucho más, saber de diferentes campos dentro del mundo del turismo. Y bueno, sí fue como llegué al equipo de Revenue Management y Pricing de rutas internacionales en LATAM Airlines. Después de eso fue que me moví a Perú, después volví a Chile, viendo temas de mejores prácticas de Revenue Management. Y luego volví a Perú nuevamente para hacerme cargo del sector, digamos, de la parte de rutas domésticas. Eh, Ahora, ¿por qué me apasiona tanto el mundo de Revenue Management? Porque me encanta. Una de ellas es claramente esta razón de poder ver tangiblemente las oportunidades. La otra es que pienso que no hay mejor espacio para aprender de un sector que desde el mundo de Revenue Management y Pricing. Eh, bueno, quienes conocen un poco más mi trayectoria saben que después del sector aeronáutico me pasé a hotelería, luego he trabajado en banca digamos, banca, seguros, el mundo financiero, e incluso trabajo consultorías para diferentes empresas de otros sectores, educación, manufactura, retail, etcétera. Y, y he encontrado que la mejor manera de aprender de cada uno de esos sectores es desde Revenue Management. Cuando uno entra al revenue o al pricing, dado que estás gestionando una de las palancas más importantes de un negocio, claramente es el precio, que a veces se ha tomado con menor seriedad que la que debería. La palanca del precio es una palanca súper relevante que además toca desde ahí toca muchas áreas, ¿no? O sea, por ejemplo, en el sector financiero interactúo con
áreas comerciales, ya sea áreas de producto, canales, segmentos, las partes más las áreas financieras, tesorería, en el caso de la banca, riesgos, los equipos relacionados a comunicaciones, marketing, legal, operaciones. En el caso de aeronáutica había muchas operaciones, hotelería, con más razón. eh, Todo el mundo de ventas, e-commerce, marketing, you name it. O sea, realmente tenemos interacción con muchas áreas y he visto desde mi propia experiencia que no hay mejor lugar desde el cual aprender que desde el punto de vista de pricing revenue. Ahí se aprende todo. Así que si eres una persona súper curiosa, te interesa aprender de diferentes sectores, ese es el mejor espacio para poder comenzar. Te da una mirada como 360 y además te expone a diferentes retos porque estás en conversaciones de temas de operaciones, en conversaciones de temas de marketing, en conversaciones de comercial. Hay tantos diferentes temas en los cuales uno participa, escucha, aprende, puede obviamente aportar desde nuestra perspectiva como Revenue Management, bueno, desde muchas perspectivas, porque obviamente también al ser un trabajo bastante analítico comercial, cruza con varios otros campos de gestión. No solamente podemos hablar de pricing y revenue, sino podemos hablar de estrategia comercial, estrategia competitiva, temas de marketing, temas de ventas. Digamos, te da un espectro de no solo acción, sino de entendimiento y de opinión que es súper amplio, ¿no? Entonces, esa es otra de las razones por las que me encanta este mundo y los animo a poder seguirlo. Eh, la- el tercer punto que diría es que desde este espacio, por producto del ecosistema que uno maneja y de la complejidad, porque al ser un rol analítico comercial, tenemos que tener como las dos partes del cerebro. Por un lado, entender la parte analítica, los modelos, y por otro lado, tener el entendimiento de la parte comercial, cómo que se llevan los precios a la ejecución, bacán lo que dice tu número, tu Excel, tu computadora, pero cómo eso sucede en la práctica, cómo el mercado reacciona a las cosas que uno hace. Eso también es súper importante. Entonces, al tener ese mix a nivel de perfil, eso gatilla dos cosas. Por un lado, gatilla que uno trabaje cerca de gente con muchos talentos, digamos, y obviamente, bueno, no sé si comparten mi gusto, pero a mí me encanta trabajar con gente talentosa, que me reta todos los días, que me aporta nuevos puntos de vista, entonces eso es súper bacán. Y por otro lado, al estar rodeado de gente talentosa, obviamente uno se reta a mejorar y también al estar tan cerca al PNL, a la primera línea, típicamente tiene mejores oportunidades de crecimiento. Em, yo lo he visto en mi caso, toda la cantidad de oportunidades que se han ido generando y cómo ha ido ampliándose mi espectro de influencia en este tiempo. Y de verdad que encuentro que mucho tiene que ver con esa decisión que tomé en su momento de unirme al mundo de Revenue Management y Pricing. Y lo cuarto, que no es menor, es que realmente no hay mucha gente que esté en este campo. Entonces, eso lo hace más interesante aún desde mi perspectiva. Claramente tiene la otra parte que no es tan favorable, eh, que es que, por ejemplo, yo me inscribo a congresos y lo típico es que te ponen esta lista desplegable de a qué área perteneces y no existe un área de Pricing y Revenue Management porque no es tan común tenerla, no está tan difundida. Pero por otro lado, las grandes ventajas es que para las organizaciones, como en la cual en este momento trabajo, Credit Corp, eh, que ya encontraron que Revenue Management y Pricing es una gran palanca de valor, valoran tremendamente estos recursos y son recursos bien escasos. No hay mucha gente que maneje temas de Revenue Management y Pricing. Entonces es una oportunidad de abrir como un océano azul donde tú como talento tienes más oportunidades de crecimiento, eres parte de un grupo más pequeño, de personas calificadas para poder hacer este tipo de trabajo, que tiene un impacto a la primera línea, que tiene la oportunidad de entrar en proyectos súper interesantes y ambiciosos y que puede ver sus resultados en un muy corto plazo. Entonces, realmente hay muchas razones por las que el mundo de Revenue Management y Pricing es súper interesante. Los invito a profundizar mucho más.
me imagino que si están escuchando este podcast es porque vienen siguiendo el podcast, así que en ese sentido los invito por favor a darnos un review de ojalá 5 estrellas. Cualquier comentario bienvenido acerca de ideas que quieran para siguientes podcasts. Pronto se vienen algunos súper interesantes. Y bueno, y espero que si no están en el campo de Revenue Management y Pricing, decidan unirse a este campo, que es tan interesante. Y si es que ya están en este campo y quieren seguir creciendo, bueno, ojalá tengo novedades para ustedes muy pronto, más podcasts para poder informarse al respecto. Y bueno, ojalá me cuenten un poquito de dónde trabajan, cuáles son sus retos. Me encantaría poder ayudarlos en ese camino en el cual están para que sigan desarrollándose en este maravilloso mundo del pricing y revenue management. Espero que hasta una muy próxima oportunidad y que les vaya súper bien. Felices fiestas.